Estamos con Carlos Luján, politólogo, especialista en política internacional, además docente de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la UDELAR. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes dos. Bueno, esto obviamente que ha generado un gran interés, lamentablemente a partir de un suceso tremendo, trágico, ha generado obviamente que un gran interés, sobre todo para poder entender desde hace cuánto que se viene desarrollando esta tensión, ¿no?, entre Palestina, en este caso es sobre Hamás, ¿no?, y Israel. Mira, me parece que es muy importante contextualizarlo como tú decías, porque es un fenómeno que a su vez nos impacta, que uno lo ve como algo muy lejano, pero que impacta también en nuestros días en múltiples sentidos. Nos podemos remontar a un siglo atrás. Muchos judíos empezaron a comprar tierras en Palestina, llegaron a ser más del 10%, ya con la idea de un regreso a la tierra de sus ancestros ya 2000 años hacia atrás. Como todos saben, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48, se funda el Estado de Israel, Naciones Unidas hace sus declaraciones de 2 estados, y hoy, para contextualizarlo, lo que tenemos es, por un lado, la Franja de Gaza, que tiene fronteras con Egipto al sur oeste. Sí, al suroeste, claro. Sí, está bien. Quería ser preciso. Está perfecto. Y el resto con Israel, un área que es del tamaño del Montevideo urbano, 300 y pico de kilómetros cuadrados, con 2 millones de personas. Y después, como una especie de archipiélago en Cisjordania, sí, al oeste del Jordán, por eso Cisjordania, sí, con múltiples localidades que forman parte de Palestina. Es importante lo que tú planteabas, que la incursión la hace en 2 grupos islamistas, Hamás, con vínculos con el mundo árabe sunita, y la Yihad Islámica Palestina, con vínculos con el mundo chiita, musulmán chiita de Irán. ¿Puedo hacerte un paréntesis, Carlos? Sí, por favor. Que tiene que ver con la incursión la creación, mejor dicho, de Israel en ese lugar. ¿Cuáles fueron, si te recordás y si sabés, cómo cayó eso en esa zona del territorio donde, bueno, por lo menos religiosamente había un choque allí entre los palestinos y los judíos? Sí. Cuando se piensa en la conformación del Estado de Israel, incluso una de las posibilidades era fundarlo en Uganda, para que veamos de la multiplicidad. Y esto viene también de las dificultades que tuvo el pueblo judío para salir de Europa durante la década del 30, cuando con los comienzos de la persecución del régimen nazi, donde no es que se le abrieron las puertas del mundo, sino que esto llevó a que el país donde vivían más judíos, justamente que era Alemania, tuviéramos, y en toda Europa, no solo en Alemania, el Holocausto. Cuando llegan a los territorios de Palestina, hay por un lado una resolución que habla de los 2 estados, pero por otro lado el mundo árabe con una reacción contraria a esto, y que es lo que venimos arrastrando hasta el día de hoy en esta tensión sobre expulsar al mar a los israelíes. ¿Y por qué se da en este momento específico, no? Allí capaz que uno piensa que hubo una intención de Estados Unidos de un acercamiento de Israel al mundo árabe y pudo haber sido el desencadenante de esta situación. ¿Qué lectura se hace? Mira, lo que los analistas internacionales están planteando básicamente son 3 grandes razones que podrían explicar. Una es la que tú dices. Durante el gobierno de Donald Trump se hicieron los acuerdos de Abraham, ¿sí?, que acercaron a los Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein y a otros países árabes a Israel. Biden redobla la apuesta y genera un acercamiento que estaba en ciernes con Arabia Saudita, uno de los principales apoyos económicos, humanitarios,
y probablemente también en términos logísticos militares de Hamás. ¿Sí? Entonces, ese acercamiento seguramente en la cúpula dirigente de Hamás no era visto como buena cosa. Segundo, tenemos que hay una percepción de Hamás de que Israel el gobierno israelí está en un momento de debilidad, ¿sí? En términos de exactamente lo que vimos con los casos de corrupción, de lo que es acusado Netanyahu, con todo el tema de la reforma judicial y con un malestar en el propio ejército israelí, de las fuerzas de defensa israelí, que llevó, como ustedes recuerdan, a que incluso los reservistas estuvieran planteando la posibilidad de no concurrir a las maniobras. Obviamente que todo esto luego de la incursión de Hamás y de la yihad islámica palestina en territorio israelí se terminó. Y la tercera razón es una disputa de poder con la Autoridad Nacional Palestina, que sí gobierna en Cisjordania, pero no en la Franja de Gaza. Entonces también allí hay un intento de esto, porque con esto redondeo, hay como una posibilidad justamente para Hamás de mostrarse frente a los ojos de los palestinos y sobre todo del resto del mundo árabe como aquel que encarna la causa en mayores medidas, y eso puede llevar a que haya un cambio incluso en la propia Cisjordania. Bueno, puede haber sido una combinación de todas. De todas. También. Seguramente, y quizás haya otras razones. Me parece interesante que pensemos también, luego de este sucinto recorrido histórico, bueno, ¿y esto cómo sigue y cómo nos puede afectar, si les parece? Claro, sí, claro. Primero, hoy estamos frente a una situación muy difícil para el gobierno israelí, sobre el que hacer, producto de los 150 rehenes, aproximadamente 100 en poder de Hamás y 30 a 50 de la yihad islámica palestina, de cómo pueden lograr... Sí, como la reacción, ¿no? Claro. Se plantea Qatar, otro país sunita peleado con Arabia Saudita, pero con influencia también en la región, tratando de mediar. Es muy difícil que se llegue a un acuerdo para la recuperación de estos rehenes, y entonces está la situación dilemática de qué hacer. Porque si bien los bombardeos han estado presentes sobre Gaza, no hemos asistido, por suerte, a ejecución de rehenes, pero es muy probable que en caso de una incursión terrestre esto ocurra. Claro. Y hay sectores en Israel que dicen, bueno, movilizamos 300.000 reservistas, es probable. Entonces, esto va a tener impacto no solo en Israel y Palestina, sino en toda la región. Como ustedes saben, tenemos a Hezbollah apoyada por Irán, con posibilidad de intervenciones en el norte. Hemos visto acciones en Siria, donde está la presencia rusa. Es probable revueltas en Cisjordania. O sea, tenemos una situación compleja que, si se regionaliza, por lo pronto va a tener efectos económicos sobre, en particular, el petróleo, muy fuerte. Sí. La pregunta que me surge, porque mucho se ha hablado en las últimas horas, de hecho se armó polémica en nuestro país por las declaraciones, en fin. ¿Qué relación tiene la máxima autoridad palestina con el grupo Hamás? Y Hamás, ¿qué relación tiene con Irán? ¿Hay un contacto entre Irán y Hamás? Empecemos por lo primero, seamos ordenados. Allí hay una lucha por el poder en Palestina entre Al-Fatah, de igual que responde la Autoridad Nacional Palestina. Todos recordamos a Yasser Arafat, el líder de la OLP, y Hamás, ¿sí?
que en Gaza se termina dirimiendo a favor de Hamás y en los territorios de Cisjordania son territorios en disputa donde la Autoridad Nacional Palestina ve amenazada su propia continuidad por esto, donde toda posición dialoguista le genera un problema. Luego, es muy claro el vínculo de Irán con la yihad islámica palestina que responde a Irán, que son musulmanes, no árabes, son persas, y cuyos vínculos con Hamás existen seguramente en términos de financiamiento o apoyo, pero no son el principal vínculo de órgano, un brazo ejecutor. Claro, no es el mismo vínculo que puede tener con Hezbollah en el Líbano, que es otro de los problemas, claro. parte entonces, por eso estas cosas de dudas sobre cuánto Irán apoyó el entrenamiento, la planificación, la contrainteligencia. Pero lo que sí es seguro es que, seguro no sería quizás exagerado, pero sí es muy probable que una intervención terrestre de infantería, blindados en Gaza, genere una reacción en el mundo musulmán, sea el mundo árabe, sea el mundo musulmán. Ahora, árabe. obviamente lo que también, más allá de estos hechos lamentables, nos preocupa muchísimo que esto se mantenga, perdure en el tiempo y que haya una escalada, también teniendo en cuenta que hay un gran poder en cuanto a lo que son los armamentos por parte de Israel, que ya ha tenido también apoyo de Estados Unidos y que jamás también tiene su ejército o su fuerza armada bien importante, ¿no? Se calcula 20.000 efectivos de Hamás en Gaza, lo cual en términos de esta situación conflictiva seguramente muchos más jóvenes palestinos estén abrazando esta idea de vencer o morir, con muchas más posibilidades de morir que de vencer, en un contexto de que puede ser de guerra urbana, que es siempre muy cruenta en términos no solo de bajas militares, sino de bajas civiles, con posibilidades, como tú decías, de apoyo iraní, sobre todo en el Líbano a Hezbollah, o en el propia Siria, abrir otro frente, y los peligros de una regionalización que todos sabemos que en particular Medio Oriente es una zona muy sensible, que nos podría llevar nuevamente por lo menos a una crisis económica global. Y ni que hablar si la guerra se regionaliza, y esperemos que no sea así, pero hay utilización de armas nucleares, a una crisis ecológica que es quizás un poco fuerte decirlo, nos lleva al medioevo, ¿no? O sea, al conjunto, ¿no? Aparece otra vez ese miedo de la utilización de armamento de este tipo, de la guerra nuclear, como pasó con el conflicto de Ucrania-Rusia, ¿no? Digo, conflicto que rompe como un tabú que teníamos desde fines de la Segunda Guerra Mundial de guerras interestatales. Sí, o sea, volver a tener guerras donde tenés, todo el mundo ya lo sabe, aunque no sea oficial, de una potencia nuclear como Israel, otra potencia que podría serlo en plazos relativamente cortos como Irán, pero simplemente una guerra convencional que podría llevar a cortes de suministro, donde están todos los actores, porque está Estados Unidos, como todos vimos, obviamente está Rusia en Siria, China ha intermediado no hace mucho, menos de un mes, entre Irán y Arabia Saudita tratando de acercar posiciones, Europa está presente, situaciones muy complejas que si esto escala no sabemos cómo serán las reacciones, ¿no? En las últimas horas también a nivel de titulares se ha hablado de Hamás contra América, especialmente imagino que estaba dirigido hacia Estados Unidos. ¿Qué posibilidades hay de que esto también se extienda al Medio Oriente, que pueda llegar a, no sé, a otro nivel, pensando también en América?
Bueno, antes de pasar a América, yo te diría, tenés Europa. Europa, claro. Con países con muchísima población musulmana y muchos de ellos específicamente árabes, casos de Francia, pero muchos otros, donde hemos visto situaciones no solo de manifestaciones, sino de hechos de violencia por la propia situación. Entonces, podría ocurrir en la propia Europa que tuviéramos movimientos que llevaran a situaciones de violencia. Yo creo que Estados Unidos, por los esquemas de seguridad que ha montado posteriores a los atentados de las Torres Gemelas, difícilmente estaría afectado. Pero en un conflicto a su vez que se prolongue, podríamos tener, por un lado, que con la elección de Donald Trump, una reelección de él, haya incluso un giro de la tensión en Ucrania, dejado de lado y diciendo, bueno, esto es un problema de los europeos, y una concentración en el apoyo a Israel. Recordamos Donald Trump que había apoyado el traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén, lo que no quiere decir que un gobierno demócrata no apoye a Israel. Ha sido muy clara las palabras de Biden, pero una posible presidencia de Trump en el 2024 podría incrementar con lo que fue también la salida de los acuerdos con Irán. Pero hay que pensarlo esto en términos de mediano plazo, y yo creo que puede, como decía, tener consecuencias económicas muy complicadas, consecuencias ecológicas y ni que hablar en términos humanitarios, ¿no? Sí, Digo, no, eso claro. está fuera. Es tremendo. Pensaba también que hay un porcentaje de la población que vive en Israel, bueno, que es del mundo árabe también. Exactamente. Y allí hay una situación compleja, ¿no? 21%, como vos bien decís, de los ciudadanos israelíes son árabes, situación muy incómoda, supongo, para muchos de ellos. Y lo humanitario tiene que ver con toda la región, que a su vez tenemos muy probablemente, esto podría llevar a enfrentamientos con los colonos en Cisjordania, que no necesariamente respondan a el propio Estado y a las Fuerzas Armadas institucionalizadas. Entonces las respuestas de estos podrían llevar a conflictos en la propia con los propios ciudadanos muy fuertes, y una intervención en Gaza que podemos llegar a ver miles de muertos por día, ¿no? Carlos, ¿qué pasa un poco pensando a la interna de Israel, sobre todo políticamente? ¿Se sabía o se conocía que Netanyahu tenía una situación complicada a la interna política? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo reacciona Israel políticamente a esta situación en particular? Excelente pregunta me hacen. Esto ha llevado al gobierno israelí formar un gobierno de unidad nacional con la presencia de la oposición y con la presencia de los militares, en un momento que ante un ataque externo hay una unificación detrás de las banderas de todo el gobierno. Pero esto seguramente, esperemos que no con demasiada demora, se producirá un proceso hacia la paz, hacia el alto el fuego. Eso va a reabrir un montón de discusiones. Se discutirá sobre qué pasó con los servicios secretos en términos de la inteligencia. Sí, fue sorpresivo, ¿no? Dicen que demoró muchísimo en llegar, por ejemplo, a esta fiesta electrónica, en llegar las fuerzas de seguridad, ¿no? Exactamente. Los datos que tenemos es como 3 horas, y hay kibbutz, incluso hemos visto los testimonios de gente que dice, bueno, llegaron a las 4 de la tarde cuando esto ocurrió en la mañana. Y ahí se abre la incógnita de las teorías conspirativas, ¿no? Como siempre pasan en este tipo de casos, pero queda una puerta abierta, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte inteligencia que tiene Israel y la poca reacción que tuvo este caso en particular. Es decir, dejarse atacar para una eventual un eventual beneficio político para el día de mañana, con una reacción posible. Mira, yo descreo totalmente de teorías conspirativas.
me parece que poner en juego sí, la vida de sí. de 1.200 israelíes por parte del gobierno y 150 rehenes sería... no entra en ningún cálculo, sí. Entre otras cosas que en una situación de guerra, si eso llegara a comprobarse, la única vía que tiene es el paradón de fusilamiento, digo, para decirlo bien fuerte, porque fuerte, claro, sí, es una traición a la nación pueblo, claro. Inconcebible. Lo que no quiere decir de que no pueda haber habido distracciones, apreciaciones, por ejemplo, que si había dificultades iba a ser en Cisjordania con todo el tema de la tensión con colonos expandiéndose. No quiere decir esto de que estas divisiones no generaran, como decíamos hace un rato, un propio malestar en el ejército, movilizaciones hacia el norte, desatenciones. Todo eso es posible. Me parece que un plano orquestado para que haya una acción, una incursión armada que penetre en 12 lugares simultáneos y que nada se haga, no puedo no aceptarlo como una hipótesis plausible, seria. No, te lo preguntaba porque justamente se ha hablado muchísimo, sobre todo a través de redes sociales, y siempre se genera este tipo de incógnitas, y me parecía que un experto con argumentos, o sea, como en este caso... Fallos múltiples pueden encontrarse, errores de apreciación estratégica, circunstancias de incapacidad. Pero de ahí a dejarse atacar para... Sí, es bastante más rebuscado. Que si vos me decís, había la posibilidad de alguna incursión y no se tomó... Pero estamos hablando, insisto, de 1.200 personas, digo, no muertas, ¿no? Sí, asesinadas. De rehenes, que hoy por hoy es tremendo esto, ¿no? Que están en una circunstancia, y de reacciones que a su vez generan sobre el pueblo palestino miles de muertos también, o sea, porque acá estamos hablando de humanos, en el fondo, todos parte de ese mundo semítico, común, digo. Sí, la muerte de los civiles es obviamente lo que duele más, ¿no? Sí, a quienes estamos en esta parte del mundo. Yo creo que duele la muerte de civiles y también de militares, digo, también, que claro, a ver, en términos militares también tenemos que recordar que el Uruguay tiene fuerzas en el Sinaí por los acuerdos de Camp David, tiene observadores un observador, si mal no recuerdo, en las fuerzas de paz que están entre el Líbano y Israel, tiene en las alturas del Golán. O sea, me parece que las vidas humanas es independiente, sean de derecha, de izquierda, civiles, militares, hombres, mujeres. Por supuesto, cuando vos ves circunstancias como el degollamiento de niños, hay una cosa que va más allá y que revuelve, pero también te impacta la muerte de cientos de niños en Palestina, que decís, ¿cuál era la responsabilidad que tenían que ver con las acciones de Hamás? Sí, claro. O sea, todo eso, entonces, nos impacta muchísimo, y creo que los latinoamericanos tenemos una responsabilidad para tratar de coayudar a que haya un proceso de paz lo antes posible. Brasil en el Consejo de Seguridad tiene un mes muy difícil, y Itamaraty esperemos que esté a la altura de su tradición y logre en una situación de vetos cruzados muy fuerte. El presidente Lula tiene allí también que dar un mensaje e instrucciones muy claras, pero bueno, creo que lamentablemente estamos todavía con la pendiente ascendente en términos de violencia. Esperemos que esto se revierta, pero preparémonos, porque insisto, esto no es algo que le ocurre a otros muy lejos, no es una competencia, no es un juego, hay muchas vidas y hay mucho sufrimiento y mucho dolor allí, ¿no? Tremendo. Carlos, nos quedamos con esa reflexión final, ¿no? Sí. También, obviamente, hoy creo que la globalización nos permite, de alguna forma, también vivir de una manera más cercana, independientemente de que aún no podamos estar sufriendo las consecuencias a nivel económico y demás que de repente puedan llegar. El ver las imágenes que estamos viendo, creo que a todos nos impacta
afecta de una forma muy fuerte. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. No, gracias a ustedes y me alegro que pongan este tema en la reflexión. En la Universidad de la República estamos trabajando en esto y aportando y siempre que necesiten, no tengo por qué ser yo, y nuestros académicos están a vuestra disposición. Muchas gracias, un gusto recibirlo. Gracias.